Estás justo en vísperas del mundo de mañana y será mejor que sepas lo que viene y lo que significa. ¿Qué pasa con este mundo en el que vivimos hoy? Quiero decirles, amigos míos, que los científicos que han estado desarrollando estas grandes y aterradoras armas de destrucción están muy asustados. Miran hacia el futuro y dicen que a menos que podamos tener un gobierno mundial, no hay esperanza para la humanidad. Y no creo que haya mencionado esto muchas veces en el aire, pero no creo que lo entiendas del todo, cuando los científicos más grandes de este mundo, hombres cuyos nombres son conocidos en todo el mundo debido a su grandeza como científicos, y están tan asustados mientras miran el futuro a la cara, que nos dicen que si algo no interviene para detenerlo y no pueden ver nada más que el gobierno mundial, que la vida humana será borrada de esta tierra, que no quedará un alma viva. Ahora bien, en eso no se equivocan. Eso en realidad está profetizado. Amigos míos, Dios Todopoderoso profetizó lo que Jesucristo predijo hace 1900 años. Quiero leerte eso. Solo me pregunto si te das cuenta de lo importante que es. Ya sabes, seguimos nuestra rutina día tras día. Estamos tan acostumbrados a esta vida en la que vivimos que nos acercamos a lo que sea que hacemos en nuestro trabajo, nuestro pequeño entretenimiento y nuestras conexiones sociales y nuestros intereses en la vida. Y nos acercamos tanto a esas pequeñas cosas que no nos damos cuenta de los tiempos en los que vivimos y no nos damos cuenta de que este mundo está en llamas, está en llamas. Y aquí tenemos a nuestros diplomáticos y a las Naciones Unidas de acuerdo. No están logrando ninguna paz. ¿Qué están haciendo? Oh, les digo, amigos míos, que vivimos tiempos terribles y la mayoría de nosotros nos estamos volviendo muy insensibles a ello. Simplemente no nos damos cuenta de que los hombres no son competentes para salvar este mundo. Los hombres no son competentes para librarnos de esto. Los hombres no son competentes para controlar las aterradoras fuerzas de la naturaleza que ahora se están desatando. Nos quedamos dormidos en el interruptor y pensamos, bueno, eso nunca sucederá aquí. No puede suceder aquí. Bueno, esto va a pasar aquí. Escuche lo que dijo Jesucristo. Esta es la profecía más famosa, creo, en la Biblia. Bueno, fue cuando los discípulos vinieron a Jesús en privado, Mateo 24, en el Monte de los Olivos, y supieron que Él se había estado refiriendo al hecho de que vendría a esta tierra nuevamente. Y al fin de este mundo. No me refiero al fin de la existencia de la tierra. Quiero decir, el fin de este mundo actual. ¿Y qué es el mundo? Bueno, es el cosmos, es el sistema, este patrón que se ha construido con la vida humana de los hombres que se han separado de Dios Todopoderoso, de los hombres que han desafiado a Dios y las leyes de Dios. Y se ponen en movimiento y hacen sus propias leyes y sus propias reglas y viven como al hombre le parece correcto. Y la mente natural del hombre es antagónica hacia Dios y hacia las leyes y los caminos de Dios, que Dios puso en movimiento. Y tenemos esta sociedad, con sus sistemas políticos de gobierno humano, con sus sistemas comerciales, industriales y de negocios, sistemas económicos, con sus sistemas sociales, con sus sistemas educativos y con sus sistemas religiosos en este mundo. Ese es el mundo y todo ese mundo está llegando a su fin. Ahora, eso significa cuando Jesucristo está hablando aquí del fin del mundo en esta profecía que estoy a punto de leerles, que lo que quiere decir es el fin de todos estos gobiernos en la tierra. Significa el fin del Kremlin, significa el fin del Parlamento y el fin del Congreso. Eso es lo que significa. Significa el fin de todos nuestros negocios y de todos nuestros sistemas económicos y comerciales en esta tierra tal como existen ahora. Probablemente significa el fin de nuestra estructura bancaria tal como la conocemos y como hacemos negocios ahora. Significa el fin de nuestras costumbres sociales y formas que seguimos socialmente, nuestros placeres y todo lo que se convierte en nuestra vida. Significa el fin de los sistemas escolares actuales. Significa el fin de las iglesias de este mundo y son todas las religiones de este mundo. Significa el fin de esas cosas. Todos están llegando a su perdición. Y con ese fin, me pregunto si se dan cuenta de lo que realmente significa el fin del mundo.
La tierra seguirá estando aquí y todavía habrá gente en esta tierra también. Pero el pueblo tendrá un nuevo gobierno y será el gobierno de Dios y establecerá nuevos sistemas. Dios Todopoderoso le dijo a Adán y Eva en el jardín del Edén, te damos, Dios dice, te damos, y digo nosotros porque estaban allí Elohim, allí y había un portavoz, por supuesto, hablando en ese momento, pero él representaba a los Elohim, que es más de una persona, la familia, el reino de Dios, y la palabra de Dios hablando por el reino de Dios. Y el verbo de Dios es el que se ha hecho carne y habita entre nosotros, y el que es portavoz de Dios. Y la palabra dijo a Adán y a Eva en el jardín del Edén, les damos todos los árboles en este jardín y todo lo que hay aquí, excepto un árbol en medio del jardín. Ese es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora no te damos eso. Eso no es para ti, eso no te pertenece. Y la razón por la que no se lo hemos dado es porque es un veneno mortal, y el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora, si no comen de él, tarde o temprano tomarán de otro árbol aquí, el árbol de la vida, y ese árbol les daría vida eterna. No tenían vida eterna. Dios no creó a Adán y a Eva con vida eterna. Y te desafío a que encuentres algún lugar en tu Biblia que diga que fue así. Simplemente no lo hizo. Le dijo al hombre, polvo eres y al polvo volverás. No dijo, tu cuerpo. Él dijo, tú. Y sin embargo, había el árbol de la vida que podría haber tenido, pero no lo tomó. Entonces desafiaron a Dios, desafiaron los mandamientos de Dios, rechazaron el gobierno de Dios sobre sus vidas y les decía qué hacer. Ellos codiciaban ese árbol que estaba codiciando, que estaba rompiendo el 10º mandamiento. Tenían otro Dios antes que el Dios verdadero y obedecieron al diablo que estaba quebrantando el 1er mandamiento. Deshonraron a su único Padre con eso y así violaron el 5.º mandamiento, no el 4.º, sino el 5.º. Y también eran culpables de robar lo que no era suyo. Rompieron los 10 mandamientos en ese pecado. Eso es pecado porque el pecado es la transgresión de la ley y la ley es espiritual y ellos violaron una ley espiritual mediante un acto físico. Pero era un principio espiritual en sus mentes y en sus corazones. Y sabéis que desde entonces la humanidad se ha comportado en contra de Dios. Y eso es porque Dios en su gran propósito envió un periodo de 6.000 años en los que Dios mismo quiso por su propia mente y su determinación, su decisión como parte de su propósito y su plan, que el hombre quedara libre para decidir si él aceptaría voluntariamente el gobierno de Dios o rechazaría y se gobernaría a sí mismo y sufriría las consecuencias de su propio mal gobierno, o si aceptaría el gobierno y el gobierno de Dios sobre su vida y tendría todas las bendiciones de ese gobierno. Y el hombre ha elegido porque Dios dejó la decisión en manos del hombre y el hombre ha decidido seguir sus propias ideas y rechazar a Dios. Y el hombre ha construido una civilización en esta tierra. Y quiero decirles, amigos míos, que todos los negocios y el sistema económico y comercial de esta tierra son idea del hombre. Dios no lo hizo. Dios no le dio al hombre ninguna de estas instrucciones. Es el camino que al hombre le pareció correcto. Y Dios dice que hay un camino que al hombre le parece derecho. Los fines allí son caminos de muerte. Y permítame aclarar algo más aquí mismo. El hombre no ha hecho lo que realmente pensaba que estaba mal. Ya sabes, cuando miras a los hombres, pensamos que porque nosotros en las historias de ficción, lees las películas que ves y todo ese tipo de cosas, un villano siempre es completamente malo y el héroe siempre es 100% bueno. Pero la gente no es así. Esas cosas no son fieles a la vida. En realidad, hay algo bueno en las peores personas y algo malo en las mejores personas. Y las personas hacen lo que creen que es correcto. Y la mente carnal es enemistad contra las mismas leyes y caminos de Dios. No está sujeta a los caminos de Dios y no se sujetará voluntariamente a ellos. Y a la mente normal del hombre le parece que la forma en que el hombre nace, la forma en que su mente se desarrolla a medida que crece, es la naturaleza y Dios es el responsable.
Dios puso esa naturaleza en él y esa naturaleza hace que el hombre se sienta antagónico a los caminos de Dios. ¿Por qué el hombre piensa que Dios está equivocado? Y hay un camino que al hombre le parece correcto y es al hombre con una mente que se rebela contra los caminos de Dios. Y ese camino es el camino de la muerte. En otras palabras, transgrede las leyes de Dios. Ahora, aquí está una escritura que dice que hay un camino que al hombre le parece derecho. El fin, ahí están los caminos de la muerte. Otro dice que la mente natural del hombre es enemistad, antagónica, contra Dios y no está sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede estarlo. ¿Y cómo llegas a Dios? ¿Cómo encuentras realmente el camino correcto? Buscad al Eterno mientras pueda ser encontrado, en Isaías 55. Deja que los malvados abandonen. ¿Qué? Que el impío abandone su camino, el camino que le pareció correcto. Ahora, entonces, cuando nos damos cuenta de que en el ser humano hay tanto bien como mal, que ese árbol que tomaron Adán y Eva era el árbol del conocimiento del bien y del mal, y que en la naturaleza humana hay bien y también hay mal, y la forma en que eso parece correcto suele ser incorrecto para un ser humano y los seres humanos no han hecho lo que pensaban que estaba mal. No han sido villanos. Los líderes eran personajes tan diabólicos que solo intentaban hacer lo que estaba mal. Oh, no. La gente está tratando de hacer lo correcto, pero hemos estado equivocados. Hemos sido engañados y eso es lo que necesitamos para despertar y darnos cuenta de que no se trata de condenar a los líderes y a las personas que han creado estas cosas que creen que están haciendo bien. Estoy tratando de señalar lo incorrecto que es algo de esto, pero ellos creen que lo están haciendo bien. Pero también hay maldad en las personas además de bondad, pero en general la gente hace lo que cree que es correcto. ¿Sabes? Puedes pensar que al mirar todas las religiones del mundo no estás de acuerdo con todas ellas. Un protestante mira a los católicos y piensa, bueno, esa no es la religión correcta. Pero déjame decirte algo, la mayoría de esos católicos son tan sinceros como tú. Son buenas personas. Son católicos porque creen que esa es la religión correcta. Por eso son católicos. Pero, ¿qué pasa entonces con los protestantes? Bueno, son igual de sinceros y ustedes, los católicos que me escuchan, será mejor que se den cuenta de eso también. Los protestantes, hay un pequeño prejuicio entre ustedes y los protestantes y ustedes, y todo ese tipo de cosas. Lo sé, pero son protestantes porque piensan que ustedes, los católicos, están equivocados. Han oído muchas cosas que no son ciertas sobre ustedes, católicos. Quizás también hayan escuchado algunas cosas que no son ciertas, pero ellos de todos modos creen que estás equivocado y por eso no son católicos porque piensan que está mal. No quieren estar en nada que esté mal y son protestantes porque creen que la religión protestante es correcta. Ahora bien, ¿qué pasa con el pueblo judío? ¿Por qué creen en su religión? Porque fueron criados en ella y han llegado a creer que es absolutamente correcta. Son honestos y sinceros. ¿Sabes? Yo no odio al pueblo judío, ni odio a los protestantes, ni a los católicos. Los amo a todos y quiero decirles que Dios los ama a todos y Jesucristo murió por todos ellos. Aunque eso no significa que estén bien, y eso no significa que todos te estén ofreciendo la verdad, y será mejor que hagas lo que dice la Biblia y pruebes todas las cosas antes de tomar una decisión, en lugar de simplemente juzgar que lo que los hombres han establecido en esta tierra es lo correcto. Ahora, los hombres en esta tierra creen que tienen razón y están haciendo principalmente lo que creen que es correcto. Por supuesto, ya sabes, hay un poco del doctor Jekyll y el señor Hyde y de todos nosotros, y a veces no somos tan honestos como nos gusta pensar, pero ni siquiera lo admitimos ante nosotros mismos. Sabes, he dicho muchas veces que realmente creo que Adolfo Hitler pensó que estaba haciendo lo correcto. No sé si lo hizo primero o no, pero estoy bastante seguro de que a medida que pasó el tiempo,
Se le subió la cosa a la cabeza y él mismo realmente creyó que era una especie de salvador del mundo y que era por el bien del mundo que conquistara el mundo entero y lo gobernara y dejara que el pueblo alemán dominara al resto de nosotros. Creo que Adolfo Hitler realmente creía que eso era lo mejor. Oh, sí, pensó que estaba haciendo lo correcto. Ya sabes, un hombre nunca admite ante sí mismo que está equivocado. Eso es lo más difícil del mundo, admitir que estás equivocado. Bueno, no quiero decir que ningún hombre lo admitió jamás, porque si realmente eres un hijo engendrado de Dios, si eres un verdadero cristiano, has admitido que estás equivocado o nunca podrías haber sido cristiano. Ese es el principio que te convierte en cristiano. Admitir que te has equivocado y apartarte de tu camino y del camino de los seres humanos hacia el camino de Dios. Bueno, aquí está este mundo y tiene sus religiones y sus negocios y economía, su sistema comercial, tiene sus costumbres y costumbres sociales, tiene todas sus religiones y todos sus sistemas. Ese mundo está condenado, ese mundo se está hundiendo y será reemplazado por el mundo de mañana. Y ese es un mundo creado por Dios y ese es un mundo que será perfecto en su patrón y en su gobierno y sus leyes y las cosas que Dios nos da y nos impone. No creo que todo en él sea perfecto. Las personas no lo serán porque todavía son humanas, mientras sean humanas no serán perfectas. Pero quiero decir, todo el gobierno y el gobierno de Dios que viene de Dios será perfecto y la tierra estará llena del conocimiento del Eterno. Estará tan lleno de verdad, la verdad que hará libres a los hombres, como están llenos de agua los fondos de los océanos. Eso está en Isaías 11. Eso está profetizado y es absolutamente seguro, amigos míos, que viene. Ahora, los discípulos le preguntaron a Jesús, Mateo 24, del 3 al 22, «Dinos cuál será la señal de tu venida y del fin de este mundo». Y Jesús respondió y les dijo, «Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y eso ha sucedido. Dicen que Jesús es el Cristo. Por supuesto que lo hacen. Él no dijo que muchos vendrán en mi nombre, en su nombre, diciendo que son el Cristo, o que vendrán fingiendo que están en mi nombre, diciendo que son el Cristo, sino que vendrán en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo, no diciendo que ellos son el Cristo. Luego habría guerras y rumores de guerras y todo ese tipo de cosas, y hambrunas y pestilencias. Ahora bien, los que dijo al principio de los dolores, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y continúa contando que cuando venga esto entonces, que en Judea huyan a los montes y toda esa clase de cosas. Ay de las que estén encintas y amamanten en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá, y eso ciertamente fue mucho tiempo desde el tiempo en que Jesús estaba hablando, entonces habrá gran tribulación. Ahora, fíjense que habrá gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. No, ni lo habrá jamás. Existe el momento de mayor problema mundial que jamás haya ocurrido. Ahora, cuando dice que os entregarán en aflicción, eso se refiere a los cristianos. Y es un tiempo de martirio de los cristianos y aún está por llegar. No ha sucedido todavía, pero también está hablando de nuestro pueblo, el pueblo estadounidense, los británicos, ustedes en Canadá. Está hablando de ustedes y significa que nuestras naciones serán entregadas para ser asesinadas y nosotros ser aborrecidos por todas las naciones por causa de él, porque somos su pueblo elegido y parece que ni siquiera conocemos nuestra identidad y quiénes somos. Será un tiempo de angustia mundial como nunca ha sucedido desde el principio del mundo hasta ahora. Ahora, este mundo ya ha comenzado a hacer erupción. Ya ha comenzado a hacer erupción y las bombas de hidrógeno ahora están aquí y van a caer porque otras profecías dicen que nuestras ciudades van a ser destruidas. Y nunca hemos tenido nada que pueda destruir totalmente una ciudad hasta que tengamos la bomba de hidrógeno. Bueno, destruimos algunas ciudades en Alemania en la Segunda Guerra Mundial, tal vez con varias 1000 bombas más pequeñas o las destruimos en su mayoría,
pero el hidrógeno, una bomba de hidrógeno, desaparecerá por completo. Simplemente vaporizará la ciudad. Ahora bien, y a menos que esos días fueran acortados, ninguna carne debería salvarse con vida. Ahora, si entiendes el griego real de eso, ese es el significado. Y la traducción de Moffat dice que ninguna carne sería salvada con vida, que ningún ser humano quedaría vivo en la tierra. Eso es lo que Jesús estaba diciendo, cuando lo traduces al inglés de nuestros días. Pero ahora entiende esto. Pero por causa de los elegidos, esos días serán acortados. Ahora bien, ¿quiénes son los elegidos? Entonces, si alguno dice, oh, aquí está Cristo o allí está, no lo creas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que si fuera posible, pero no es, sí, si fuera posible, engañarán a los mismos escogidos del pueblo que no pueden ser engañados. No es posible engañarlos, por lo tanto deben ser justos ahora. Si das vuelta, bueno, simplemente dale vuelta a la página, por ejemplo, y cuando Dios envía a sus ángeles para reunir a los que se encontrarán con Cristo en el aire, cuando regrese Cristo, los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que queden vivos y que sean suyos serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y lo encontrarán en el aire como se encuentra en 1 de Tesalonicenses 4 y 1 de Corintios 15. Ahora, en el versículo 31, aquí mismo donde estamos en Mateo 24, versículo 31, Él enviará a sus ángeles hablando en ese momento. Quiero decir, y enviará a sus ángeles con un gran sonido de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, que es la reunión de los escogidos para encontrarse con Cristo en el aire. Ahora bien, los elegidos, entonces, amigos míos, no son judíos que rechazaron a Cristo y que vivieron hace 1900 años, como algunos intentan decirles. Pero los elegidos son los que son engendrados de Dios, los verdaderos cristianos que son transformados a la inmortalidad en ese tiempo y van al encuentro de Cristo en el aire. Ahora pase al capítulo 18 de Lucas, y aquí hay una parábola sobre orar siempre y nunca rendirse. Y note que el Señor dijo, escuche lo que dice el juez injusto, versículo 6 y versículo 7. ¿Y no vengará Dios a sus propios escogidos que claman a Él día y noche? Aunque Él los soporta, allí nuevamente sus propios escogidos son los que claman a Él día y noche, que realmente están convertidos, que realmente son hijos de Dios. Ahora ellos son los que no pueden ser engañados y por su bien estarán en la tierra en ese momento. No en algún arrebatamiento falso y secreto que usted no pueda leer en su Biblia a menos que los hombres intenten leerlo allí. Oh, ¿cómo han sido engañados los hombres? Los llamo a escuchar y leer sus Biblias y estudiar y despertar porque han sido grandemente engañados. Bueno, está llegando un momento en el que ninguna carne, ningún ser humano quedará vivo en esta tierra. Si Jesucristo no interviniera, ¿y cómo lo va a hacer? Él continúa hablando de la segunda venida de Cristo. Allí, por supuesto, va a empezar a suceder otro evento para acortarlo. Ellos justo antes, pero por otro lado, volverían al mismo sistema si Cristo no vendría y gobernaría de manera tan real en el sentido general las costumbres de este mundo, y este mundo se está conduciendo a sí mismo a la aniquilación total. En otras palabras, amigos míos, si entienden lo que ha sucedido es que en nuestros colegios y universidades hemos pasado a una educación materialista. Hemos pasado a lo que se ha llamado el racionalismo alemán y el racionalismo del siglo XIX. Y comenzó en el siglo XVIII y toda esta doctrina de la evolución que ha arrojado a Dios afuera y a la Biblia por la ventana con él. Y rechazan a Dios y rechazan cualquier cosa que se parezca a la inspiración divina en la Biblia. Y miran las cosas solo materialmente y piensan que no existe nada excepto las cosas materiales que se pueden ver. Y ese tipo de racionalismo ha permeado nuestras instituciones educativas. Y ahora la ciencia se ha desarrollado hasta asumir una porción desequilibrada de la educación moderna actual.
el pensamiento mecánico y científico y el avance material. Y así hemos entrado en la era de las máquinas y ahora que la máquina se ha desarrollado, estamos entrando en otras ramas de la ciencia, desarrollando otros poderes y fuerzas que culminan ahora en la bomba atómica y de hidrógeno. Y esto es lo que hemos hecho y, amigos míos, ha sucedido. Déjame retroceder un momento y dibujarte. Esto es solo un poquito que llegó a los colegios y universidades. ¿Sabe usted que la mayoría de las instituciones de educación superior en los Estados Unidos, nuestras universidades, fueron iniciadas por iglesias y allá atrás aquí cuando realmente creían en Dios y realmente creían que Cristo era el Hijo de Dios y engendrado por el Espíritu Santo en la Virgen María y que resucitó de entre los muertos y que murió por nuestros pecados? Creyeron esas cosas y fundaron nuestras universidades. Great Eastern, que estaban en la costa este en ese momento, Harvard, Yale, Princeton y las universidades Great Eastern, pero naturalmente comenzaron a relajarse de sus ideas y celos religiosos y esto llegó incluso a las iglesias. Y luego llegaron las grandes empresas y las grandes empresas empezaron a ver que necesitaban hombres capacitados y que necesitaban hombres técnicos para la parte técnica de los negocios y la fabricación y todo ese tipo de cosas que se estaban desarrollando. Y luego vino el impuesto sobre la renta y los grandes empresarios descubrieron que podían donar una determinada parte de sus ganancias a instituciones sin fines de lucro como colegios y universidades y deducirlo del impuesto sobre la renta. Y así se crearon grandes bases. Simplemente no donaron este dinero directamente a las universidades, sino que establecieron sus fundaciones. Creo que has oído hablar de la Fundación Carnegie y la Fundación Rockefeller y algunas de ellas. Todos formaron sus fundaciones, que son corporaciones sin fines de lucro y están exentas del impuesto sobre la renta. Y luego designaron hombres en esas fundaciones para dirigirlas. Invierten incontables millones de dólares en esas fundaciones y donan una gran parte a instituciones educativas. Ahora se dona a través de la fundación a instituciones educativas. Pero déjenme decirles algo. Siempre cuando lo hacen, es para la promoción de algo que a las empresas les interesa para capacitar a hombres técnicos o trabajos técnicos en esa gran corporación en particular para obtener más ganancias. Y dando vueltas y vueltas, vamos con una actitud egoísta, un motivo codicioso de la vanidad y el egoísmo para obtener más ganancias. Ah, te lo digo, la gente del mundo no parece darse cuenta de lo que sucede. Ahora, el resultado de todo esto es que hemos estado entrenando y educando hombres en ciencias y tecnologías y en el desarrollo de máquinas y en fuerzas y poderes y energías y aprovechando y controlando los poderes y las energías de la naturaleza mucho más intensamente de lo que hemos estado entrenando a los hombres para controlar estos poderes y estas fuerzas que el hombre ahora está poniendo en sus manos. En otras palabras, amigos míos, los valores espirituales han sido descuidados en los campus universitarios de esta nación. Y quiero decirles que cuando haya locos que sean despiadados y estén dispuestos a hacer cualquier cosa, se utilizará la bomba de hidrógeno. Sabes, es mucho más tarde de lo que la mayoría de nosotros parece pensar. Nunca antes las condiciones mundiales habían sido como ahora. Las catástrofes mundiales están destinadas a sacudir este mundo en los próximos 15 o 20 años. Vas a vivir estos tiempos. Sí, las catástrofes mundiales van a moldear este mundo y todo está escrito de antemano en la profecía bíblica y la Biblia se puede entender ahora. Es lo más importante de tu vida. Ahora me doy cuenta que la Biblia no ha sido entendida. Las profecías nunca han sido entendidas hasta ahora. ¿Sabes por qué? Encuentras en el capítulo 12 de Daniel una de estas grandes profecías donde dice que Daniel no podía entender ni siquiera lo que estaba escribiendo, pero el ángel que le estaba revelando lo que él había escrito, Daniel 12:9, dijo: «Ve, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin». Han estado cerradas y selladas hasta ahora. Pero ahora, amigos míos, ha llegado el momento de que Dios las revele. Puedes saber qué va a pasar con tu nación, qué vas a tener que vivir en estos próximos años.
Por la importancia de este tema y otros temas relacionados, nos complace ofrecer la siguiente literatura gratuita. La historia muestra que siempre ha habido guerras, enfermedades y amenazas de hambrunas para las poblaciones locales, pero nunca antes había existido la posibilidad de una aniquilación total de la raza humana hasta esta era de la carrera armamentista. El exceso de reservas nucleares y la bomba de hidrógeno, que una generación entera ha aprendido a vivir bajo la sombra de la nube en forma de hongo. Hemos oído hablar no de si llegará la Tercera Guerra Mundial, sino de cuándo. El nuestro es de hecho un momento único en la historia, excepto que esos días se acorten, si no nadie se salvará. Estados Unidos, una advertencia del profeta Jesucristo de hace 1900 años. ¿Estamos viviendo en los últimos días? Necesita solicitar este importante folleto para una comprensión completa. Tu copia es gratuita. ¿Estamos viviendo en los últimos días? Has escuchado El Mundo de Mañana con Herbert W. Armstrong, patrocinado por la Iglesia de Dios Universal.